Hoy yo quiero hablarles de algo súper importante. Yo les decía en la mañana que casi siempre yo vengo cayendo, cuando voy a estudiar, vengo cayendo en casi el tema de la fe. No sé por qué. Siempre termino con lo de la fe. Sí, y yo creo pues los predicadores me imagino que siempre tenemos, ¿verdad? Un tema donde más lo realizamos o más lo llevamos a cabo. Y pues hoy, ¿verdad? Voy a hablarles de la fe. Pero hoy quiero hablarles de una fe inquebrantable. Digan conmigo, inquebrantable. Una fe que no se quiebra tan fácilmente. ¿Okay? Fíjense bien, nosotros creemos, ¿verdad?, que la fe en nosotros la tenemos, pero no. La Biblia dice que la fe es de Dios, viene de Dios, ¿sí? En Hebreos 11:1 vamos a leer, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Sí saben lo que es una garantía, ¿verdad? Cuando vas por un auto, ¿verdad? Y te dicen, tienes 3 años de garantía en el motor, en esto. Y en esos 3 años, pues tú tienes esa garantía que si se descompone o pasa algo, puedes ir, ¿verdad? Y te van a solucionar el problema porque es una garantía. Entonces aquí dice que la fe es una garantía de lo que se espera, ¿sí? Es la certeza de lo que no se ve. O sea, el mundo fue creado a través de la fe, ¿sí? Cuando no había nada, Dios llamó a existencia las cosas. Eso es fe. La fe es llamar las cosas que no estamos viendo como si ya estuvieran. Es por eso que necesitamos vivir en fe, saber que en fe es como caminamos y como nos movemos, ¿sí? Porque a eso fuimos llamados nosotros, ¿sí? ¿Y dónde nace la fe? Lo primero que debemos de entender es que la fe no se origina dentro de nosotros. La fe no está en nosotros. No nacemos con la habilidad natural de crecer en fe, de tener esa fe. Si tratamos de conseguir fe por nuestra propia fuerza, nos desanimaríamos. ¿Por qué? Ay, le moví aquí. Déjenme, le muevo aquí. No sé por qué se me movió. Entonces, dice que por nuestra voluntad no, o sea, la fe no está en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no somos la fuente de fe. La fuente de fe es Dios, ¿ok? En Dios es donde está la fe, no en nosotros. Es por eso que cuando nosotros conocemos a Dios, automáticamente se prende el botón de la fe. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús como el Hijo de Dios, y en ese momento se origina la fe de Dios. La fe de Dios. Digan conmigo, la fe de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que en muchas cosas, ¿verdad? Sin conocer a Dios, sin tener a Dios. Y sí, obtienen milagros. ¿Por qué? Porque Satanás vino a engañar. Satanás vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. ¿A qué? A robar. Satanás, cuando él era un ángel, ¿sí? Que era el que estaba a un lado de Dios, el que administraba a todos los ángeles en el cielo, pero él quiso ser como Dios, ¿sí? Entonces Satanás lo que hace es que tratar de ser como Dios. Es por eso que cuando nosotros ponemos la confianza, no voy a decir la fe, la confianza en ídolos, ¿verdad? O en cosas que no son Dios, sí hay milagros. ¿Por qué? Porque Satanás tiene el poder de hacer milagros. Satanás
se disfraza como un ángel de luz y engaña a las personas. Él es el engañador. Por eso en este mundo podemos ver un montón de altares a la Santa Muerte, ¿verdad? Podemos ver un montón de tiendas donde venden todo lo que se relaciona a ocultismo, ¿sí? Y lo podemos ver y cada vez vemos más. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no veamos la verdad de Dios, ¿sí? Y como les decía, va uno a hacer algo, ¿sí? Y sí sucede milagro, pero tú o el que va hace un contrato con el reino de las tinieblas. Hace un contrato, firma un contrato. Cuando tú te metes a un lugar donde no está Dios, ¿sí? Tú haces un contrato con el reino de las tinieblas, ¿sí? Entonces, la fe de Dios, ¿sí?, nace en Dios. Dios es la fuente de esa fe, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos engañados. ¿Por qué? Porque no sabemos la verdad. Y vamos que dice la Biblia que el pueblo se fue tras dioses ajenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque querían experimentar milagros. Porque Satanás hace milagros. Pero quiero decirte que cuesta mucho. Te cuesta la vida. Porque cuando tú haces un contrato con el reino de las tinieblas, tu vida está en peligro, ¿sí? Tu vida espiritual termina en ese momento. Tú cancelas todo lo que Dios puede tener para ti en el futuro. En ese momento tú haces un contrato con el reino de las tinieblas. Y la Biblia dice que las tinieblas y la luz no pueden habitar juntos. ¿O ustedes han visto que la luz y las tinieblas están juntas? No. Está oscuro, son las tinieblas. Llega la luz, ya no hay tinieblas. Se van las tinieblas. ¿Por qué? Porque no pueden habitar juntos. ¿Por qué? Porque Satanás es el ángel caído que traicionó a Dios porque quiso parecerse a Dios. Por eso él viene a engañarnos, ¿sí? Y va a hacer cosas que parece que es Dios el que está haciendo las cosas, pero no es Dios. No es Dios. Entonces, ¿en quién tú pones tu fe? Porque la fe verdadera, la fe procede y viene solamente de Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de generar fe sin Dios. ¿Sí entienden eso? Un ser humano sin Dios no puede generar fe, porque dice la Biblia en Primera de Pedro 1:1: esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. O sea, la fe solamente viene a través de Dios, ¿sí? La fe viene de Dios, la fe de Dios. Dios no es solo el dador, sino también Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. ¿Dónde empieza la fe? En Jesús. ¿Y dónde termina la fe? En Jesús. Cuando tú te sales, ¿verdad?, del territorio de Jesús, se termina tu fe, la fe de Dios, ¿sí? Entonces la fe empieza en Jesús. Cuando nosotros conocimos de Jesús, se nos habló de Jesús, le recibimos en nuestro corazón, en ese momento automáticamente se acciona la fe de Dios, porque creemos en Jesús como el Hijo de Dios y sabemos que solamente en Jesús podemos ser salvos. En Jesús solamente dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida.
Amén. Entonces la Biblia dice que antes andábamos en tinieblas, andábamos en las mentiras, pero llega Jesús y ¿qué sucede? La verdad se activa en ti, porque Jesús es verdad y es vida, y tú recobras la vida. Si antes andabas en territorio, en terreno de muerte, en ese momento que tú llegas a Jesús, entras al terreno de Dios, al terreno de la fe. Amén. Amén. Déjenme tomo agua. Ando media, es que soy como que muy gritoncita, ¿verdad? Ay, creo que me equivoqué de profesión. Creo que debí de haber sido porrista o algo así. Ay, no puedo abrirla. Me la pusieron dura hoy. Ahí está. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a ver, ¿por qué nace la fe? ¿Por qué nace la fe? La fe nace precisamente por la predicación de la palabra divina. La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Ahí nace la fe. ¿Sí? ¿Dónde? Cuando predicamos de Cristo. Ahí es donde nace la fe. Antes no. Si no tenías a Cristo, pues no tenías fe. Porque la fe nace en Cristo. Él es la fuente de la fe. Él es la fuente de la fe. Amén. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ahí nace la fe. Pero ¿qué hace una fe? ¿Qué produce la fe? Es la palabra de Dios la que produce la fe. Permite a la persona establecer una relación sana y nos proporciona tranquilidad, confianza y seguridad. ¿Qué hace la fe? Nos proporciona ¿qué? Tranquilidad, confianza y seguridad. Porque antes, cuando no había fe en Dios, en nosotros, no teníamos tranquilidad, no teníamos confianza de que éramos hijos de Dios, no teníamos tranquilidad, no sabíamos ni para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque no teníamos ¿qué? El camino de la fe. Amén. Entonces, ¿qué hace una fe? ¿Qué produce la fe? Es la palabra de Dios la que produce la fe. ¿Quién produce la fe? Nosotros. La música, la luz. ¿Quién produce? La palabra de Dios. Por eso cuando dice, dio la palabra y que hágase la luz, y se hizo la luz, pero tuvo que dar la palabra. Entonces la palabra de Dios es la que produce las cosas. La palabra de Dios es la que produce la fe en nosotros. Si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que produce, ¿sí? Es la que genera la fe. Amén. Entonces esto permite que tener una sana relación, que esa relación te da tranquilidad, te da confianza y te da seguridad de tu vida. Hoy deseo hablarte de la fe que nos permite seguir de pie a pesar de las tormentas de la vida. Porque ¿sabes una cosa? Dijo Jesús que en el mundo íbamos a tener aflicciones. ¿Sí? ¿Y qué? Y vamos a tener tormentas de la vida. Pero hoy yo quiero hablarte de la fe que hace que las tormentas, ¿sí?, no sean tan difíciles. Hebreos 11:1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. ¿Por qué? ¿Vemos a Dios?
¿Y por qué creemos? ¿Por fe? ¿Sí? Porque se nos habló la palabra. Y cuando se habló la palabra, produjo en nosotros esa fe. Entonces, ¿qué? La fe se genera a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. O sea, ¿qué es lo que tú esperas? Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es por eso que llamamos a las cosas a existencia, porque sabemos que están, pero necesitamos fe para traerlas al terreno humano, aquí a la tierra. Amén. Al entender la fe, construimos el fundamento de nuestra nueva vida en Dios. Es por eso que cuando tú, ahora que estás en Cristo, necesitas entender qué es la fe. ¿Tú entiendes qué es la fe? Necesitas entender qué es la fe. Es la confianza firme y profunda en la que nos vemos, pero sabemos que es verdadero. Para comprender más qué es la fe y cómo funciona, es esencial desarrollarla hasta el punto donde se convierta en una fe inquebrantable. ¿Una fe qué? Inquebrantable. Tenemos que desarrollarla. ¿Sí? Porque la Biblia dice que a cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe. ¿Sí? Como cuando te dan una vitamina, una medida, una cucharada de fe. A todos por igual. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué esta persona ora por los enfermos y los enfermos sanan? ¿O por qué el profeta puede hablarle a una persona de su vida? ¿Y cómo es que puede? Porque él ha desarrollado ¿qué? La fe. La ha desarrollado, se ha puesto a trabajar. ¿Sí? Entonces la fe se desarrolla. Tú puedes tener la fe, ¿sí? Y la Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y se movería. Como un granito de mostaza, ¿sí? Le ibas a decir a la montaña, a la enfermedad, a lo que te está pasando, muévete y se moverá. Eso es lo que hace una fe inquebrantable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver qué hace la fe inquebrantable. Una fe inquebrantable nos muestra un camino de confianza en Dios. ¿Qué hace una fe inquebrantable? Muestra el camino. ¿Sí? Porque antes no estábamos en el camino, pero cuando llega la fe nos muestra el camino. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Quiere decir que hay muchos caminos. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar por el camino, ¿verdad? Sí, meternos al camino, ¿sí? Entonces, la fe que hace nos muestra un camino de confianza en Dios. Eso hace la fe. Entonces, cuando tú sabes por dónde estás caminando, ¿sí? Sabes a dónde vas a ir, ¿sí o no? Porque imagínate que tú quieres ir a Mazatlán, pero agarras para acá, para Mochis. ¿Vas a llegar a Mazatlán? Jamás. ¿Por qué? Porque el camino para irnos a Mazatlán es al otro lado. ¿Sí? Entonces, muchos caminos creemos que son buenos, pero esos caminos son caminos de muerte espiritual. ¿Sí? Amén. Entonces, Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe
y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Cuando dice lo buscan con sinceridad, está recalcando que hay personas que no buscan a Dios con sinceridad. Porque nada más le hubiera quitado sinceridad, hubiera dicho Dios, ¿cómo? Y que Él recompensa a los que lo buscan. Pero luego dice, con sinceridad. Entonces ahí está diciendo, algunos me buscan, pero no me buscan con sinceridad. ¿Sí? Y es cuando Dios recompensa. Si no lo buscas con sinceridad, pues no vas a tener la recompensa. Tiene que ser con sinceridad. ¿Sí? Entonces debemos de creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Y cuántos de nosotros queremos que decimos, no, sí, yo sé que Dios existe? No, sí, Dios sí existe, pero le buscamos con sinceridad, o andamos para arriba y para abajo, en el camino todos distraídos, extraviados, ¿sí? El camino de confianza en Dios, ¿sí? Tenemos que verlo, tenemos que creer que es ese camino por el que estamos caminando. ¿Por qué camino estás caminando tú? La fe revela un corazón lleno de confianza. ¿Qué revela? Un corazón lleno de confianza que conoce a Dios y Él se le revela. ¿Conoces a Dios a tal grado que Él se te revela? Porque si Dios no se te ha revelado es porque no estás en el camino. ¿Por qué? Porque cuando yo decido caminar por el camino de Dios, claro que por supuesto que me voy a encontrar con Dios porque estoy en el camino de Dios. Pero si yo ando por otro camino, no voy a encontrar a Dios. No lo voy a encontrar porque por ese camino no está. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber qué camino estamos caminando. Estamos tan acostumbrados a creer a partir de lo que vemos. No, es que todos caminan por ahí y pues todos ¿qué? Yo voy a caminar por aquí porque todos van para allá. ¿Sí? Y no sabemos ni para dónde van. Sí, ahí vamos siguiendo a las personas. Vamos siguiendo a las personas como todos lo están haciendo, ¿verdad? Todos hacen eso, todos hacen algo y todos quieren hacerlo algo, ¿sí o no? No, es que fulano hizo esto, pues yo también lo voy a hacer. Y no investigamos, ¿verdad? Si te conviene y si es lo que Dios quiere o Dios tiene en el camino. Y es cuando nos desviamos, ¿verdad? ¿De qué? De tener una fe débil. Una fe débil, ¿por qué? Porque seguimos a otras personas y no seguimos la voluntad y el camino de Dios. Amén. Entonces, la fe inquebrantable nos muestra un camino de confianza en Dios. ¿Confías en Dios o confías en tus propias sabiduría? Tenemos que confiar en Dios y saber, ¿verdad? Si se nos ha revelado Dios es porque estamos en el camino. Y a lo mejor ustedes me dicen, pastora, pero ¿cómo se revela Dios? Tú lo sientes. Hay una conexión. Comienzas a orar, sientes algo. Dices, ay no, siento algo, me siento rara, estoy llorando, no sé qué me está pasando. Es Dios, es el Espíritu Santo que está teniendo un encuentro contigo. Y entonces tú entiendes que ya encontraste el camino. ¿Sí? Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos el camino. Y Jesús le dijo, ay muchachos, ¿cuánto tiempo he estado contigo?
y no has visto que yo soy el camino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que tengo un encuentro con Dios? Porque yo lo siento en mi corazón, porque sé que es Dios, el único Dios verdadero, porque no estoy haciendo lo incorrecto, porque no estoy yendo a lugares, ¿verdad?, a buscar a un Dios que no es el Dios verdadero, ¿sí? Queriendo que me lean la mano, queriendo que me lean las cartas, los horóscopos, la luna, cómo está el sol, todo eso no es Dios. Todo, digan conmigo, todo eso no es Dios. No es Dios. ¿Pero qué? Nos dejamos engañar. Amén. Pero ¿saben una cosa? Les tengo una buena. Jesús vino para darnos libertad. O sea, antes estábamos dispersos, distraídos en otras cosas, pensando que buscando la verdad, y la buscábamos en todos lados y nos equivocamos. Pero vino Jesús y hoy, ¿verdad?, cuando llegó Jesús, te hace libre. Libre. Si tú anduviste en lugares, ¿verdad?, donde se hacía hasta lo que no, altares y todo eso, cuando llega Jesús a tu vida, Él rompe todo eso. Él que rompe los contratos que habías adquirido con el reino de las tinieblas, porque a eso vino Jesús, a dar libertad al cautivo. Amén. Amén. Fíjense, la fe inquebrantable no tiene temor. No tiene temor. ¿Qué me va a deparar el futuro? O sea, tengo miedo no, la fe inquebrantable no tiene temor. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, cuando tú estás en Cristo vas a tener automáticamente paz. No tiene por qué haber temor. Amén. Depositar nuestra fe en Dios nos da paz y seguridad. Digan, tengo paz y seguridad. Sí, y todo mundo puede decir lo que les dé la gana. Pero como tú sabes que encontraste a Jesús, encontraste la paz y la seguridad que solo Él puede dar. Amén. Entonces, necesitamos que mirar adelante, caminar adelante al propósito de Dios, porque las cosas viejas pasaron. Aquí dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Y si tú hiciste algo en el pasado, ¿verdad?, y que a lo mejor fuiste infiel con Dios, que a lo mejor fuiste a buscar otros dioses, ¿verdad? Dios dice que Él ya rompió ese contrato cuando tú viniste a Él y le pediste perdón. Y dice la Biblia que todas, digan conmigo, todas las cosas son nuevas. O sea, ya no puedes venir arrastrando. No te sientas mal. No creas que si fuiste a esos lugares, ¿verdad?, Satanás va a andar detrás de ti. No, ya no tiene nada que hacer contigo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar libertad. Amén. Él vino a darnos libertad. Dice la Biblia en primera de Juan 4, Dios nos dice que Él echa fuera o elimina ¿qué? No tenemos por qué temer. ¿Sí me entienden? ¿Y cómo estamos ahorita? Con un montón de miedo, ¿verdad? Un montón de miedo. El perfecto amor quita todo el temor. No podemos creer que el temor nos paralice. No podemos dejar. La fe inquebrantable fija su mirada en Jesús.
Una fe inquebrantable fija su mirada en Jesús, no en las personas, no en lo que están haciendo los demás, no en lo que está pasando afuera en el mundo. Fija su mirada en Jesús, ¿sí? Fija su mirada. Y esta es la clave de la fe: mirar a la fuente de la fe, que es Jesús. Esa es la clave de la fe: mirar la fuente. ¿Quién es la fuente? Jesús. Jesús. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Él murió en la cruz. Él nos hizo nacer de nuevos. En Él debemos de poner nuestra mirada. Sí, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el ¿qué? Consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. No nosotros, es Jesús, el autor de la fe. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, fue a la cruz con gozo, menospreciando el oprobio de todo lo que se decía, ¿sí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Por eso dice la Biblia que no hay otro nombre dado en el, o sea, ni en la tierra ni debajo de la tierra, ¿sí? No hay otro nombre, solamente Jesús, en quien podamos ser salvos. En 2 Corintios dice 5:7, se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. O sea, andamos por fe, no lo que está pasando, lo que estamos viendo, las noticias, todo eso. Nosotros andamos por fe, por lo que Dios hizo. Él dijo que nos iba a cuidar. Él dijo que estábamos bajo su protección, bajo su sombra. Estamos escondidos en Dios, ¿sí? Nuestra confianza en Dios no se basa en lo que percibimos con nuestros sentidos, sino en lo que sabemos acerca del carácter y las promesas de Dios. No es cómo me siento, no es cómo amanecí hoy. Es ¿por qué? Porque entiendo el carácter de Dios. Mi vida no depende de mis sentimientos ni de lo que está sucediendo alrededor. Mi vida depende de lo que dice Dios, ¿sí? Para mí. Y tengo muchas promesas de Dios. Tenemos muchas promesas, ¿sí? Proverbios dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Dependemos de nuestro entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en lo que vas a hacer. Le preguntas cuando vas a comprarte unos tenis de 3,000: Dios, ¿será que me das permiso? O sea, ¿puedo comprármelos? Le pides permiso para hacer algo. Le dices: Dios, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? ¿Será que sí o será que no? ¿Es tiempo o a lo mejor no es el tiempo? Y Dios te lo va a decir, ¿sí? Búscalo a Él en todo lo que hagas. La fe inquebrantable produce frutos. La fe auténtica no es solamente una creencia mental. No, es que yo sí tengo fe, yo tengo fe. No, eso se llama positivismo. No, sí tengo fe que me van a contratar, tengo fe que, sí, no, sí, yo, no, eso se llama positivismo, ¿sí? No es una creencia mental, sino una convicción. Digan conmigo, convicción que produce frutos, ¿sí? Convicción, ¿qué es fruto? El actuar, el hacer, eso es un fruto. Porque dice Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, yo puedo decir: no, me va a ir bien, voy a conseguir trabajo, pero no sales a buscar trabajo. ¿Cómo vas a conseguir trabajo? ¿Hasta crees que van a ir por ti? O sea, no.
Tú tienes que orar a Dios y decirle: Dios, necesito un trabajo. Pero tienes que ir ¿a qué? ¿Por qué? Porque es una fe activa. Tienes que activarte. Yo, Dios, quiero que me uses, pero ¿lees la Biblia? ¿Pero tienes un encuentro con Dios? Dios, yo quiero aprender más de ti. ¿Lees la Biblia? ¿Sí? Entonces, ¿qué? La fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces la fe debe de ser genuina y siempre se va a manifestar a través de nuestras acciones. ¿Sí? ¿La hermana está contenta? Sí, estoy contenta. ¿De veras está? Sí, yo tengo el gozo del Señor. ¿Sí? Y tú dices: oye, pues ese gozo como que no, ¿verdad? Como que no checa. Entonces, la fe produce. Digan conmigo: la fe produce. La fe se reproduce. La fe que produce frutos. La fe tiene que dar frutos, tiene que crecer. Imagínate un árbol de limón, que los limones queden así de chiquitos, ¿verdad? Que no crezcan. ¿Quién va a querer ese árbol? Nadie. Lo van a cortar. Entonces, ¿qué? La fe, ¿qué? Es acción. ¿Sí? Tenemos que vivir de acuerdo a lo que decimos. ¿Sí? A lo que Dios dice. Entonces, es el tiempo de vivir una fe que no se mueva ni cambie. O sea, yo dije y no me voy a mover de lo que dije. ¿Sí o no? Hay personas que dicen: Dios, cuando me des un carro, yo te voy a servir. Porque ahorita pues no tengo cómo moverme. No puedo ir los miércoles porque pues no tengo cómo irme. Y Dios les da un carro y no vienen, ¿verdad? Y luego se les poncha el carro, se les hace viejo, se les acaba. Y luego dicen: ay, ya se me acabó el carro. Pues sí, ¿por qué? Porque le prometiste a Dios algo y no lo cumpliste, pues. Con la fe es que accionar. Es accionar, tenemos que accionar. En el reino espiritual tenemos que accionar. Si yo quiero si yo quiero tener una vida espiritual, tengo que meterme más en la oración. Tengo que buscar más a Dios. Tengo que aprender más. ¿Saben que yo me paso escuchando prédicas? Sí, de una persona, de una pastora, que ella, Dios la usa como no tienen ideas en liberación. Y yo estoy escuchando porque yo quiero más, yo quiero aprender más. ¿Saben por qué? Porque es necesario, se necesita, porque las personas andan sin Dios y sin esperanza, y andan con un montón de espíritus que fueron y trajeron de otros lugares, y debe de haber una persona que tenga el discernimiento. ¿Para qué? Para echar fuera esos espíritus que adquirió en otro lugar. Entonces, la fe debe de ser creciente. Si tú tienes el don de sanidad, tienes que crecer en ese don. Si tú tienes el don de servicio, tienes que crecer en el don de servicio. ¿Sí? ¿Sí o no? Así es la fe. La fe que se tiene que mover. La fe es inquebrantable. Nosotros necesitamos fe inquebrantable, que no me mueva el tiempo que estamos viviendo, que no me mueva lo que está sucediendo, que no me mueva la economía, que no me mueva una enfermedad, sino que yo siga confiando, como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún de la tumba me levantará. Aún de la tumba me levantará. Así tiene que ser nuestra fe. Pero tenemos que tener esa fe inquebrantable. Amén. Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdanos. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero tener esa fe.
Lean Hebreos 11. ¿Sí? Ahí habla de los grandes hombres de la fe. ¿Sí? Léanlo, léanlo, léanlo. Porque si tú no activas tu fe, pronto morirás. Porque la vida cristiana, ¿sí?, se mueve a través de la fe. Si no activas tu fe, vas a morirte. No vas a tener la vida que Dios quiere para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y le vamos a decir a Dios: Señor, yo quiero una fe inquebrantable, que no me mueva nada, que no me mueva nada. Una fe inquebrantable, llamar a las cosas que no se ven como si ya estuvieran. Amén. Decir la palabra y que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe de ser una fe inquebrantable. Sí, que no te mueva el mundo, que no te muevan tus amigos, que no te mueva, porque allá afuera aparentemente las cosas se ven bien bonitas, pero quiero decirte que todas esas cosas van a terminarse. Sí, van a desaparecer. Tú tienes que moverte a través de ¿qué? De los ojos espirituales, a través de la fe. Tienes que ver las cosas que Dios tiene para ti, porque quiero decirte que Dios tiene muchas cosas en el cielo que no las has arrebatado y que no las has tomado porque no has querido, porque no has querido. Amén. Vamos a orar y hoy en el nombre de Jesús vamos a romper toda mentira, sí, que traemos arrastrando del pasado. Toda mentira que se nos dijo, toda mentira, porque a veces se nos dice: no, que cristiano vas a ser, no, que hijo de Dios vas a ser si haces esto, haces aquello. Quiero decirte que la Biblia dice que si tú recibiste a Jesús en tu corazón, eres un hijo o una hija de Dios. Y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. En el nombre de Jesús, comienza a orar, comienza a activar la fe, comienza a hablar, comienza a hablar, comienza a hablar. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Cadenas de incredulidad se rompen, cadenas de incredulidad se rompen. Y yo declaro, Señor, una fe, Señor, inquebrantable, una fe como aquella mujer que dijo: si tan solo tocar el borde del vestido de Jesús seré sana. Una fe inquebrantable, una fe que no le hizo nada el saber que había un montón de personas y que tenía que llegar hasta donde estaba Jesús. Quizás ella se arrastró hasta llegar porque ella necesitaba la sanidad. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Tienes que tener esa fe que comienza a tomar las cosas que Dios tiene ahí en el cielo y comienzas a tomarlas y a arrebatarlas para tu vida. Comienza a arrebatar las bendiciones que Dios tiene. Comienza a arrebatar, comienza a arrebatar, comienza a tomar lo que Dios tiene. En verdad, están orando en verdad, están creyendo en verdad. Oh Señor, rompo cadenas, rompo cadenas de conformismo, rompo cadenas, ataduras mentales, espirituales, religiosas, las rompo en el nombre
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Trae libertad. Que nuestra fe sea una fe inquebrantable. Que entendamos que el reino de las tinieblas quiere destruirnos. Que entendamos que el reino de las tinieblas quiere poseernos. Que entendamos que el reino de las tinieblas quiere que sigamos viviendo de esa forma en la que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda mentira del diablo que viene y te dice y te habla a la mente y te dice que no eres especial, que Cristo no murió por ti, que sigues igual. En el nombre de Jesús lo rompo, porque yo declaro que Jesús vino a precio de sangre, pagó por ti, eres su hija. En el nombre de Jesús, toda mentira del diablo se va. Toda mentira no tiene parte ni suerte en tu vida. No tiene parte, no tiene poder, no tiene poder, no tiene poder. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Declaro libertad espiritual en esta ciudad. Principados van a caer, principados están cayendo, principados de muerte, principados de enfermedad, principados de temor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios tiene cosas nuevas para ti. Dios te ha dado la victoria. Tú solamente tienes que creer y confiar. Dios tiene grandes promesas para tu matrimonio. Estás pasando por momentos difíciles, pero quiero decirte que Dios está ahí y que Dios va a romper toda mentira que el diablo ha venido a sembrar en tu hogar. Toda mentira. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruir. Él quiere destruir, pero Jesús vino a dar vida. Yo declaro vida en los hogares, vida en los matrimonios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro jóvenes que van a tener para salir adelante en su carrera. Dios te dice que Dios te va a proveer, que Dios es tu proveedor. Pedro, Dios va a proveerte, Dios te va a dar. Tú vas a terminar tu carrera, porque Dios es el Dios que tiene el control. Él tiene todo en el cielo para ti. Él tiene grandes promesas, porque desde el vientre de tu madre Él te escogió y estás en esa carrera y en esa escuela porque Él te está preparando para algo más grande, para algo más grande, ¿sí? Y tú vas a conocer a Dios en este proceso. Vas a conocerlo, porque Dios se va a presentar contigo. No sé de dónde Dios te va a dar el dinero. Dios te va a llegar dinero. Te va a llegar dinero. Te va a llegar. Sí, de personas te van a mandar dinero. Te van a suplir para que tú termines tu carrera. No tengas temor, hijo. No tengas temor, porque eres un adorador. Dios solamente quiere que termines tu carrera, porque Él te ha llamado. Él te ha llamado. Tú eres un pastor. Tú eres un pastor. Dios te llamó. Dios te llamó, hijo. ¿Sí? Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga, hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este joven. Señor, yo siento mucho quebrantamiento. Él ha crecido, Señor, en el dolor, en el quebrantamiento. Puedo ver su corazón, Señor, que tiene heridas, pero que tu Espíritu Santo está poniendo en esas aberturas que hay en tu corazón. Dios está cerrándolas y las está cerrando con oro. Está poniendo oro. Está poniendo oro en cada abertura. Sí, el oro está haciendo que se cierre esa herida. Tú tienes un corazón dorado, un corazón de oro.
Yo puedo ver ese corazón que todo lo que has sufrido, Dios te está sanando. Y Dios te va a dar muchas cosas. Tú tienes que confiar en Dios. Tienes que creerle en Dios. Porque tú dices, no tengo, ¿qué voy a hacer? Sí, pero Dios es tu proveedor. Él te va a proveer, hijo. Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Y bendigo tu vida y bendigo la vida de los jóvenes que están haciendo una carrera. Dios va a proveer. Sí, amén. Sigamos creyendo en lo que Dios, ¿sabes una cosa? Dios empezó la obra en ti y la va a ir perfeccionando. Porque tú no te sientes capaz, pero ¿sabes una cosa? Es Dios el que te hace capaz. Es Dios. No es por nosotros, es porque en su voluntad te escogió. Y te escogió y tú vas a hacer grandes cosas en Dios. Sí, porque Dios ve tu corazón. Tienes un corazón de servicio. Tienes un corazón que quiere dar. Y sabes una cosa, Dios te va a dar para que des. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a darle un aplauso a Dios. Amén. Gracias, Dios. Ya me pasé de tiempo. Ya no me van a invitar. Bueno, quiero decirles, si hay alguien, ¿verdad?, que nunca ha recibido a Jesús, que nunca ha hecho la oración donde diga, ¿sabes qué, Dios? Quiero entrarle a esto de la fe. Yo sé que la fe mueve montañas. ¿Qué quieres decirle? Quiero depender de ti. Quiero creer en ti. Yo creo que si hay alguien aquí que nunca le ha dicho a Dios, quiero que entres a mi vida y que me entre en el camino de Dios. ¿Sí? Y vamos a hacer esta oración que está aquí atrás. Todos participamos para ayudar a los que lo van a hacer por primera vez, pero vamos a repetir, ¿sí? No, mejor a la cuenta de 3 todos vamos a decirlo. Amén. 1, 2, 3. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento se activó la fe en los corazones. Se activó la fe y creemos en Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la Biblia dice que ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas, somos hijos y hijas de Dios. Amén. Y yo quiero saber si hay alguien que por primera vez hizo esta oración y le dijo a Jesús, entra a mi corazón. Por primera vez, o ya lo habían hecho. Todos, ya todos somos de casa. Es que, ok, vamos a darle un aplauso. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Yo creo que hay alguien más ahí. Pásenle para acá. Nosotros queremos orar por ti. Queremos orar por ti. No le pusieron nombre a ustedes. ¿Y cómo los voy a llamar si no traen? Se le cayó. David y Karime. Ok, ya me acordé, si te saludé allá, ¿verdad? Karime y David. Señor David, qué bueno que está aquí. ¿Sabes que Dios va a reponer el tiempo perdido? Dios le va a dar un nuevo hígado, un nuevo páncreas. Dios le está restituyendo su cuerpo.
Él está sanando, ¿sí? Y de hoy en adelante su vida ha cambiado, ¿sí? Las cosas de atrás, Jesús murió por ellas. Él ya le perdonó. Y yo veo que Dios está haciendo algo grande en usted, en su vida, en su corazón. Veo cómo su corazón ha sido lastimado, ¿sí? Ha sido lastimado. Trae una herida ahí en su corazón. Pero Dios va a restituir su corazón y le va a dar un nuevo corazón. Le va a dar un corazón de adorador, un corazón que puede ver. ¿Sabe qué? Usted va a ver los milagros que van a pasar en su cuerpo, en su vida. Grandes milagros Dios tiene para su vida, David. Amén. Karime, bienvenida, hija. Sí, qué bueno que estás aquí, que aceptaste la invitación y que pues algo Dios tiene para ti. Sí, Dios va a restituir lo que has perdido. Dios va a restituir lo que has perdido. Dios va a restituir. ¿Sabes que Dios es el que puede arreglar lo que está roto? Dios es especialista. Dios va a arreglar tu vida. Sí, Dios va a arreglar todo eso. Sí, no vas a perder nada. Nada vas a perder. Dios te va a restituir. Todo lo que el enemigo te quitó, Dios te lo va a dar. Y vas a poder encontrar lo que has estado buscando por mucho tiempo. Así es, porque has estado desesperada. Has estado desesperada, pero Dios va a ser tu consolador. Refúgiate en Él. Refúgiate en Él. Amén. Él te cuida. Así como la gallina cuida a sus polluelos, así Él tiene cuidado. Hasta ahorita Dios te ha cuidado y te ha librado de muchas cosas. Dios es tu Dios. Dios es tu Dios. Sí. Aida, Dios me la bendiga. ¿Cómo está usted? Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Sí. ¿Sabe qué, Aida? Veo una sonrisa en su corazón. Hace mucho que había perdido el gozo, pero hoy Dios se lo devuelve. Ya no va a estar triste. Sus ojos ya no van a estar llorando, porque han estado llorando mucho tiempo. Dios te va a dar gozo. El gozo del Señor va a ser su fortaleza. Sí, sí, cuando venga la tristeza, comience a pensar en lo que Dios hizo y la tristeza se va a ir. Porque la tristeza, la depresión, todo el estrés que ha vivido se va a ir en este momento de su vida. Amén. Reciba la paz de Dios. La paz de Dios, sí, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Liliana, chica, qué bonita. Dame tu mano. Sabes, Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios quiere estar en tu vida. Dios te dice: yo soy tu padre. Yo te voy a cuidar. Tú eres mi niña. ¿Sabes cómo te veo? Como Dios teniéndote en sus brazos y abrazándote. Sí, te está abrazando, porque has anhelado mucho el amor y los abrazos. Y hoy Dios te abraza y te recibe como una hija y te dice que eres especial. Toda tristeza, sí, porque has manejado mucho autoestima baja. ¿Sabes una cosa? Dios te hizo especial. Eres hermosa para Él. Eres preciosa. No necesitas nada. Nada necesitas. Nada necesitas. Eres especial. Eres especial para Dios, Liliana. Dios te bendiga, mi amor. Marina, ¿cómo estás, Marina? ¿Y Liliana? Lilian, ¿quién es tu mamá? ¿No vino? ¿Viniste sola? Ah, con ella. Ella te invitó. Qué bueno que estás aquí. ¿Sabes una cosa? Que a tu edad puedes dar un montón de cosas para Dios.
¿Sabes por qué? Porque tu corazón es tierno, es amoroso. Tú eres muy amorosa y Dios quiere ser el centro de tu vida. Y sabes una cosa, no estás sola, mi amor. Dios está contigo, Dios te ama y tiene muchos planes para tu vida. Eres especial. Antes de que naciera, Dios ya te había visto. Él sabía que hoy ibas a estar aquí. Hoy tenía Dios una cita contigo para decirte que eres especial, mi amor. Eres especial. Eres especial para Él. Dame un abrazo. Dios está contigo y se va contigo. Sí. Marina, dame tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú bendigas a esta joven. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que aumente su fe, Señor, porque ella es una mujer guerrera. Ha guerreado contra su propia mente, contra sus propios pensamientos. Pero hoy yo declaro que ella tiene una fe que va a guerrear hasta vencer. Así como cuando Jacob luchó con un ángel hasta recibir respuesta, ella va a ser así. Ella va a orar y va a recibir respuesta, porque ella quiere que tú le respondas muchas cosas y tú se lo vas a responder. Yo declaro bendición, Señor, en ella. Declaro, Marina, que Dios te va a hablar en sueños. Él te va a decir qué hacer. No te desesperes. Él te va a mostrar el camino por donde caminar. Yo veo un camino y una luz. Él va a ser tu luz. En esta oscuridad, Él va a ser tu luz. Sí. Tómate de Él. Tómate de Él. En las noches vas a soñar y es Dios. Es Dios. Porque sabes una cosa, Dios está rompiendo